para ver algunos videos filmados con drones de algunas estaciones transformadoras de 500 kilovolt y alguna SO32 también, para más que nada como para suplir la carencia de visitas de estaciones de 500 kilovolt con Transener y poder tener algún pantallazo por lo menos de cómo es la realidad de una estación transformadora. Antes de arrancar, ¿alguien tiene alguna consulta o comentario que quiera hacer? Profe, hoy va a subir hoy o mañana, no sé, va a subir para hacer el TP13. Sí, si el TP13, la actividad en realidad es simplemente hacer el esquema unifilar completo. Los que tengan 132 estaciones 132 y para abajo, digamos, tienen que hacer el esquema completo de todos los campos que entrarían, sin contarlos a futuros, digamos. Y el que tenga estación de 500 solamente tiene que hacer la parte de 132 y el campo de acometida del transformador. Se los voy a escribir más adelante, pero es más o menos esa es la actividad, digamos. Ya tienen el lineamiento de la estación, de cómo es la estación en sí, digamos, en el escrito en el TP11. Bueno. No cambia, es la misma estación transformadora, digamos. Claro, bien, bien. ¿Puede repetir, ingeniero, los de 500? ¿Cómo es el unifilar completo? 500, por ejemplo, si tiene una estación de 500 kilovolt, supongamos que esto que están viendo acá es la playa de 132, ¿sí? 132 lo tienen que hacer completo, todos los campos, y de 500, supongamos que esta es la parte de 500, solo me interesa que hagan la parte del transformador, ¿sí? Todo lo que intervenga el campo de transformador, ¿sí? ¿Por qué? Más que nada por la protección de función diferencial del transformador, ¿sí? Que quiero que la apliquen y que la hagan como corresponde, digamos. No me interesa que pierdan tiempo en ver todo esto de acá, el campo de línea, el reactor, el sincronismo, la parte de función de protección de barras y todo eso se los voy a explicar, pero no me interesa digamos que se les haga más largo el TP13 por tener una estación de 500, ¿no? Ya bastante largo es con que tengan que hacer toda la parte 132 más la parte del transformador, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, la clase pasada habíamos estado hablando un poco de las que eran funciones de protección. Vamos a hacer un repaso grande, rápido. ¿Qué era esto que veíamos acá? Estamos viendo acá. ¿Qué función era? Control. Control. ¿Y cuándo teníamos control en este mismo equipo, en este mismo aparato? ¿En qué casos? ¿Siempre teníamos esto o era algo distinto, novedoso, nuevo? No, puede ser que esté o que no esté. Teníamos fibra óptica. Teníamos fibra óptica, sí, pero ¿qué significaba este control? ¿Qué significaba que esté ahí, escrito ahí en ese? Con el SCADA lo podíamos controlar. Abrir, cerrar. Está bien, eso es básicamente el esquema de control, pero ¿por qué el control está ahí junto con todas las demás funciones? ¿Qué significa? No hay RTU. No hay RTU, exacto. Entonces la propia protección cumplía funciones de control, que a eso llamábamos un sistema integrado de control y protección, porque era todo a través del mismo equipo. Si se rompe la protección, perdemos tanto protección como el control, perdemos todo, porque esto es un mismo equipo, es una misma computadora. ¿Está claro? ¿Sí? Podíamos tener control solo con la RTU, que era otro aparato más, o control con la protección, y nos ahorramos el aparato de RTU. ¿Sí? Esto que teníamos acá, ¿qué significaba? Sincronismo. Exacto. ¿Qué tipo de sincronismo? ¿Cuándo hacíamos el sincronismo? Esto es un campo... El de protección. El control. El de control, exacto. ¿Y para qué era ese sincronismo? Para hacer los cierres del interruptor. Exacto. ¿Y qué verificábamos? El sincronismo en ambos polos, digamos, del interruptor. Claro, ¿y qué magnitudes verificábamos? Nivel de tensión, frecuencia, fase. Bien.
Exacto, módulo, desfasaje angular y frecuencia, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Qué era esta otra función que teníamos ahí? Función impedancia. Impedancia, bien. ¿Qué era la función de impedancia básicamente? ¿Cómo funcionaba? Por la característica de la línea. De la línea, o en este caso, fíjense, el campo es un transformador, ¿sí? Campo de transformador. También puede ser para un transformador, porque el transformador también tiene una impedancia definida. Cualquier elemento tiene una impedancia definida. Puede ser transformador, reactor, capacitor, línea, lo que sea. ¿Y cómo era básicamente la operación matemática que esta función hacía? Para una impedancia que tenía precargada con la impedancia que tenía en el campo. ¿Y cuál es la impedancia que Comparación, tiene? digamos. ¿Cuál es la impedancia que tiene el campo? Y tensión y corriente. Exacto. Entonces, ¿qué hace para mí la impedancia? Compara los valores y si La operación matemática. ¿Cuál es la operación matemática? Es por ahí. Exacto. De agarrar los valores y directamente hacer la división. ¿Sí? Esta que teníamos acá, ¿qué era? La función de tierra. Tierra, bien. ¿Y la flecha qué significaba? el sentido, Sentido. ¿Pero qué significaba el sentido? un solo sentido, ¿no? Un solo sentido no significaba un sentido, sino significa que tenía función de direccionalidad, ¿sí? Que no solo importa la magnitud de la corriente, sino también el ángulo que esa corriente tiene respecto de la tensión que está midiendo, ¿sí? Entonces, cuando teníamos funciones direccionales, necesitábamos corriente y qué más, como medición. Para poder poner una función direccional, ¿qué necesitábamos tener? Corriente y tensión. Corriente y tensión, exacto, porque si ponemos corriente sola, no podemos darle direccionalidad porque no sabemos qué ángulo tiene, porque no tenemos ninguna referencia. Cuando le llevamos corriente y también tensión, podemos poner la tensión en ángulo cero y tenemos la referencia de ángulo respecto a la corriente y le podemos dar direccionalidad. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Qué era esta que teníamos acá? Sobre corriente. Sobre corriente, bien. Fíjense, ¿tiene flecha esta sobre corriente? No. No. Entonces, ¿qué significa? Digamos, se compara con un valor de corriente seteado, digamos, no tiene direccionalidad. No hay direccionalidad. Entonces, ¿qué le tengo que llevar a esta protección para que funcione ese módulo? Corriente. Corriente. Solamente corriente, está claro. Bien. Solamente corriente. ¿Qué significaba el OP? Oscíloro, así, no sé, perturbadógrafo, algo así. Oscilo perturbógrafo, bien, que era básicamente un recorder, digamos, o sea, una especie de memoria que guarda todos los valores instantáneos de tensión y corriente durante un periodo de tiempo cercano a la falla para poder analizar cómo se comportó la onda de tensión, de corriente y poder, digamos, hacer análisis de qué es lo que ocurrió durante la falla, ¿sí? ¿Qué eventos ocurrieron? Bien, faltemos este de acá, vamos acá, ¿qué era este? Sobre tensión. Sobre tensión, bien. Y a ver si acá tenemos tensión, no. Bueno, algunas veces esto lo pueden encontrar así, que significa que tiene sobre y subtensión, ¿sí? Para cualquiera de los valores, ¿está bien? Básicamente, ¿qué es lo que hace la protección sobre tensión o subtensión? Y claro, chequea los niveles de tensión, digamos. Sí, alarma y también se le puede setear disparo, pero ¿qué es lo que hace básicamente? Mide la tensión del campo y la compara con un valor prefijado. Si está, en caso de sobretensión, si la tensión medida está por arriba del prefijado, va a ocurrir un evento, que puede ser un disparo, una alarma, ¿sí? Puede haber más de un evento, que el primero sea una alarma, después el segundo sea un disparo, ¿sí? Una tercer seteo con un disparo, pero en un tiempo mucho más corto, ¿sí? También puede ser. Bien. ¿Qué era esto que teníamos nosotros en las líneas? ¿Y por qué en las líneas? Fíjense que en el campo de arriba acá no dice nada de root barra syncrocheck. ¿Qué era esto? Similar al control, solamente que esta era para la función de protecciones. ¿Y qué función de protección específicamente? ¿Cuándo una protección tiene que hacer un sincronismo por cierre? Recierre. Recierre, exacto, por eso están juntos. Recierre unitripolar
con syncrocheck, que significa que ante una falla monofásica a tierra, ¿sí?, va a probar a hacer una apertura solamente de esa fase, eliminar la falla y hacer un recierre de esa fase. Pero al momento de hacer ese recierre tiene que haber un syncrocheck rápido, efectivo, para verificar que ese polo se pueda cerrar sin problemas, ¿sí? O sea que esa función en salidas subterráneas, por ejemplo, y transformadores nunca estaría. Exacto, no está. ¿Por qué no está? Porque en el teléfono se puede hacer recierre y en subterráneo tampoco, porque no se extingue el fallo. Exacto. ¿Cuál es el motivo por el cual no se extingue la falla? Se dañó la aislación. No es una falla regenerativa, digamos, ¿no? La aislación del medio no es regenerativo. En una línea aérea la aislación es el aire se regenera. En un trafo la aislación es el cartón y el aceite, eso no se regenera. Y en un cable es el PVC o el XLPE, que tampoco se regenera, ¿sí? Entonces es por el tipo de aislación que tenemos. Bien, en el caso de las líneas agregamos este que era el LF, ¿se acuerdan? ¿No era lo mismo que el OPE? O, no sé si es como una subfunción del OPE, pero en la localizador de fallo, ¿no es? Localizador de fallo, exacto. ¿Sí? Al momento de actuar la protección, ¿sí?, como tiene función de impedancia, puede calcular aproximadamente a cuántos kilómetros tuvo la falla, entonces es más fácil localizar la falla. Si es una falla que persiste y no es autorregenerativa, porque es un corte conductor o algo importante, digamos, uno puede localizarlo para acudir con el móvil, digamos, de mantenimiento de forma rápida, ¿no? Sé que esa parte de la protección sí o sí va en la salida subterránea. Localización de fallas, sí, se suele poner en todas las líneas, ¿sí? No tiene ningún sentido ponerlo, o sea, esta protección que tienen acá tiene capacidad de hacer localización de falla. Esta que tiene en el transformador también tiene la capacidad, ¿sí? Porque es básicamente la misma computadora. Una vez que vos tenés toda la información, simplemente es hacer un Excel de matemática que calcule cosas, nada más. Pero no tendría sentido hacer un localizador de falla en el transformador, porque, a ver, yo sé que tengo dentro de un transformador, tengo 13.000 espiras, y ¿de qué me sirve a mí saber que la falla está en la espira número 748? La falla va a estar dentro de la cuba, el transformador está ahí. No tengo necesidad de encontrar la falla. Lo voy a tener que desencubar de todas formas. ¿Se entiende el concepto? Sí. Pero la protección como tal tiene capacidad de hacer localización de fallas sin problema. Porque matemáticamente es una computadora, un Excel que está procesando segundo a segundo. Bien, volvamos a esta función acá. Creo que habíamos hablado algo en la última clase, pero se nos cortó el tiempo justo. ¿Qué era de esas letras? Discrepancia de polo puede ser. Sí, la DP. DP es discrepancia de polo. ¿Y PFI? Y protección de falla interruptor el otro. Protección de falla interruptor, perfecto. Bien, estas funciones se suelen poner juntas porque son medias similares, ¿no? La matemática interna de la protección. Pero las protecciones independientemente son para proteger eventos completamente distintos, ¿sí? Vamos a hablar de la PFI primero, ¿sí? PFI, protección de falla interruptor. Esta es una función que básicamente lo que está relevando es que ante un evento, o sea, ante un disparo, la protección emite la orden de apertura. En este caso, esta protección va a emitir la orden de apertura a este interruptor, al 1T045, ¿sí? Pero la protección en sí va a seguir midiendo corriente. Fíjense que acá está midiendo corriente, lo pueden ver, ¿sí? Por lo tanto, una vez que esta protección emite un disparo, ¿sí?, si este interruptor abre, ¿qué va a pasar con la corriente a través de este TI? No circula más. No circula más, se va a cero, exacto. Por lo tanto, yo tengo una protección que básicamente es una protección que está inactiva, la PFI nunca está haciendo nada, a menos que ocurra un disparo, ¿sí? Cuando esta protección ejecuta un disparo, ¿sí?, se produce algo que se llama arranque de PFI. El arranque de PFI significa que la protección de PFI se activa, ¿sí? Se activa y empieza a funcionar. Empezar a funcionar significa que empieza a leer la magnitud de la corriente, ¿sí?, la corriente esta que tenemos acá, ¿sí?, y tiene que ver cero. En el caso de que no vea cero, ¿qué significa? No abrió el interruptor. No se abrió el interruptor.
que no se abrió el interruptor, por eso se llama protección de falla de interruptor. Si el interruptor se falla, esto te lo protege, ¿sí? ¿Y qué va a hacer la PFI una vez que detecta que el interruptor falló? Y va a empezar a abrir los otros interruptores de las otras líneas alrededor. Exacto, exacto. Lo primero que hace en realidad es en un paso número 1, ¿sí? En un tiempo 0, o sea, instantáneamente, ¿sí? Instantáneamente la PFI arranca, ¿sí? Porque detectó un disparo y arranca, e instantáneamente sigue midiendo corriente, vuelve a intentarla, es como que envía un segundo disparo al mismo interruptor, ¿sí? Pruebo de nuevo, porque a lo mejor era el camino del circuito de disparo principal de otra protección que falló, pero el interruptor anda bien, las bobinas de apertura funcionan, ¿sí? Entonces vuelve a probar por su propio circuito de disparo, a ver si abre. Si abre, la corriente se va a 0 y se soluciona el problema, ¿sí? Ahora, si no abre, esta protección sigue contando tiempo, ¿sí? Por lo general el seteo se llama PFI en T2, ¿sí? Porque es tiempo, es el segundo tiempo de actuación, por así decirlo, ¿sí? Que ese tiempo se puede setear en 400 milisegundos, 600 milisegundos, 2 segundos. Ese seteo va a estar muy relacionado a qué son los campos que hay al lado, qué otras funciones de protección hay activas, ¿sí? Hay muchas consideraciones a tomar. Pero supongamos que este tiempo T2 está seteado en 600 milisegundos, ¿sí? ¿Qué significa? Que si una vez que la protección, supongamos de impedancia, vio falla, envió el disparo, y a la vez que envió el disparo, envió un arranque a la función de PFI. Significa que la función de PFI empezó a contar, a ver corriente y contar tiempo. Sigue viendo corriente, entonces sigue contando tiempo. Sigue contando tiempo, llega a los 600 milisegundos y dice, bueno, este interruptor ya no abrió, ya le mandamos el disparo, le mandé a la PFI en T1, ya está, ya no va a andar. Algo raro hay. Entonces tiene que, como obviamente la protección está mirando para este lado, ¿sí? Para el lado del transformador, ¿sí? La corriente está siendo alimentada desde estas barras. Estas barras están alimentando el cortocircuito. Por lo tanto, tiene que ejecutar un disparo a todos los siguientes interruptores que alimenten este cortocircuito, ¿sí? Entonces, supongamos que acá tenemos un sistema doble barras, ¿sí? Y supongamos que yo tengo el interruptor está cerrado, ¿sí? Perdón por el dibujo. ¿Sí? Tengo el interruptor de barra A cerrado y el de barra B abierto, así como lo están viendo ahora, ¿sí? Y este interruptor falló. La protección de PFI, ¿qué es lo que debería hacer? Mandar apertura a los interruptores que alimenten la barra a la cual tiene el seccionador cerrado. Exacto, en este caso, ¿cuál sería? El de la barra A. El de la barra A. Perfecto. Entonces, si este interruptor falló, la protección lo vio, envía un disparo que se llama, no envía un disparo a cada interruptor, envía el disparo de barra A. Significa que envía un disparo a todas las barras A. Y luego cada campo, ¿sí? Este campo, supongamos, si está conectado a la barra A, este seccionador perdón, también está cerrado, ¿sí? Si este seccionador también está cerrado, el disparo de barra A va a poder entrar hasta el sistema de protección y disparar este interruptor. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, si yo tengo el transformador conectado a la barra A, estas dos líneas conectadas a la barra A y estas dos líneas de acá conectadas a la barra B, lo único que va a salir de servicio ante una PFI son estos tres campos. ¿Está bien? Porque estas dos líneas están conectadas a la barra B, pueden seguir funcionando normalmente. ¿Está claro? Tengo una consulta que siga. No sé si lo había explicado en otra clase, pero con mis compañeros no le encontramos la vuelta. La barra esa verde que se ve ahí abajo, las otras barras principales, ¿esas son las barras de servicios auxiliares o...? No. Ahí termino con esto de PFI, discrepancia de polo, y explico eso. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, así es como funciona la PFI dentro de la estación, ¿sí? Ahora, si este interruptor falló, ¿sí? Y la falla fue acá, supongamos que el TI el TV entró en cortocircuito y tenemos una falla ahí, ¿sí? Este interruptor falló, la PFI me abrió la barra A, listo, ya no alimento más el cortocircuito por acá, ¿está claro? ¿Qué más debería hacer la protección de PFI?
clavamiento en los otros seccionadores de bypass o no? Abrir el seccionador de campo. No, ningún sistema de protección abre seccionadores. Ah. Protección solo abre interruptores, pero fíjense, si yo tengo una falla ahí, ¿sí? Imaginemos que tengo... Esa es mi falla, ¿sí? Vamos a hacer flechita. ¿Sí? Esa es mi falla, ¿sí? ¿De dónde se va a alimentar esa falla? De la otra estación. Bien, este caso que es un campo de qué? ¿Qué me pueden decir de eso que estoy cuadrando ahí? El transformador. Transformador. Entonces, ¿de dónde se va a alimentar esta falla? Y de ese transformador. O sea, de arriba hacia abajo. Claro. ¿Y qué pasa de abajo hacia arriba? Está abierto. Está abierto, pero antes de que el sistema de protección actúe, ¿qué pasa? Perdón, pues yo me perdí. Tenemos una falla ahí, ¿sí? Sí. Y el interruptor no abrió. No, todavía el sistema de protección no actuó, estamos teniendo la falla, todavía estamos en cortocircuito. ¿Desde dónde se alimenta esa falla? ¿Desde arriba o desde abajo? Primero desde la barra, si no sacamos de servicio el resto de interruptores, desde la barra. Claro, si no es generación desde la MT, desde la barra. Bien, pero esto es 132 kilovolts. ¿Sí? ¿Y acá arriba qué tenemos? El campo 500. Entonces, ¿de dónde se va a alimentar? Del campo 500. Del campo 500, de arriba, ¿sí? Sí. ¿Y por qué no desde abajo? Suponemos. ¿O se alimenta desde abajo y no desde arriba? Claro, si el generador está en la 132, sí, se alimenta de abajo. Pero esta barra de 132, supongamos que es una barra de una estación que está en la ciudad de Córdoba. Hay un sistema interconectado en 132. Córdoba debe tener unas 80 centrales conectadas al sistema de 132 kilovolts. Entonces, todas esas centrales van a alimentar la falla desde abajo. Claro. Sí, pero desde arriba tenemos el transformador de Malvinas, que está conectado al sistema de 500 kilovolts todo el país. Y a todo el país hay conectada la central nuclear de Atucha, la de Pilar, la de Embalse. Sí, tenemos un montón de centrales. Entonces se alimenta de arriba el cortocircuito. ¿De dónde se alimenta? De ambos lados. De ambos lados. ¿De los dos lados? De ambos lados. En un sistema interconectado, la falla siempre se termina alimentando desde ambos lados. ¿Sí? Ese es un cambio de concepto grande que existe en un sistema de transmisión respecto a un sistema de distribución. Un sistema de distribución distribuye, nace desde la potencia y llega hasta el consumo. ¿Sí? Un sistema de transmisión es una red interconectada. Los flujos de carga pueden ir variando de un lado al otro en función de cómo esté el despacho. ¿Sí? Porque es transmisión, no se está distribuyendo, se está llevando potencia de un lado a otro. ¿Sí? Por lo tanto, una falla en un sistema interconectado de transmisión siempre se alimenta de los dos lados. ¿Está bien? Entonces, cuando ese interruptor falla, dijimos que la PFI me disparaba toda la barra A. ¿Y qué lograba con eso? Eliminar, ¿qué cosa? Y la eliminación de la falla desde la barra. Exacto. ¿Y qué hay que hacer y qué va a pasar con la alimentación de arriba? Y también hay que mandarle una orden de corte, digamos. Bien, ¿a quién? ¿A quién? Y a ese campo de transformación. Exacto. Entonces, en el campo de 500 kilovolts, acá tengo a 132, ¿sí? ¿Qué interruptor voy a tener que abrir acá? Este es el campo. Acá viene la flechita que estaba en otro unifilar. Tenemos el transformador, ¿sí? Este es el punto de acometida. ¿Cuál es el interruptor que tiene que abrir? Ambos. Y los dos interruptores ambos. están arriba y abajo. Exacto. 5A032, 5T045. ¿Está bien? Uh-huh. Sí. Ambos interruptores. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Perfecto, perfecto. Eso es en un caso de un transformador. ¿Qué significa? Un sistema de PFI en una estación transformadora asociado a un interruptor de transformador tiene que mandar PFI a los interruptores de barra, según la barra que esté conectado el campo que estamos en cuestión, más el interruptor que está del otro lado del transformador. ¿Está claro? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bien. Movamos nuestra falla, nos vamos a la línea ahora, ¿sí? Estamos en este campo que es de línea,
Fíjense, esta tiene varias funciones y también tiene PFI. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Tenemos una falla ahí. Supongamos que la producción diferencial de corriente, esta que tenemos acá, diferencial de línea, ve la falla, manda a abrir este interruptor. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bien. Este interruptor supongamos que no abre, porque no abrió. ¿Qué va a pasar? Lo mismo de antes de los interruptores que alimentan esa barra. Bien, los interruptores que alimentan esta barra, si este campo está conectado a la barra A, se va a disparar todos los interruptores conectados a la barra A. ¿Está bien? Si está conectado a la barra B, se van a disparar todos los interruptores conectados a la barra B. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Se extingue la falla si yo disparo la barra? No, habría que ir a la otra estación. A la otra estación, exacto. ¿Quién va a ser el encargado de llevar ese disparo desde esta estación a la otra estación que está a 100 kilómetros de distancia? El OPGW, la fibra óptica, digamos. En este caso tenemos fibra óptica, va a ser la fibra óptica, perfecto. Y si no tenemos fibra óptica, ¿qué es lo que tendríamos? La trampa de onda. La onda portadora. ¿Y cuál es el equipo que se comunica de una estación transformadora a la otra estación transformadora? Teleprotección. La teleprotección, ¿sí? Recuerden que la teleprotección era el aparato que comunicaba esta protección con la que está en la otra punta de línea, ¿sí? Que básicamente enviaba dos tipos de señales. De la primera ya hablamos, que era aquella referida a la función de protección de impedancia. ¿Se acuerdan que era el adelanto de zona? Sí. ¿Sí? Que era cuando la falla la teníamos en el primer 20%, entonces la otra protección no la veía porque estaba más allá del 80%. Entonces le decía, yo la estoy viendo, adelantar la zona y mirala rápido porque la falla está en nuestra línea. Eso es básicamente lo que le emite el mensaje. Y la segunda señal que le emite se llama con las siglas abreviadas TDD, ¿sí? TDD, así como lo escribí ahí, que significa teledisparo directo, ¿sí? Básicamente es una orden de disparo que recibo desde la otra estación. ¿Está claro? Entonces, cuando esta PFI actúa, manda a disparar. La PFI actúa por proteger este interruptor. Entonces, manda a disparar la barra y manda una TDD al otro extremo de línea. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, supongamos que la estación transformadora, esta que dice acá, ET Santiago Sur, ¿sí? La protección de este campo, donde esta línea llega en la ET Santiago Sur, ve una falla, ¿sí? Ve una falla y manda a actuar el interruptor. El interruptor no actúa, entonces la protección de falla interruptor de esa estación transformadora va a emitir una TDD hacia este campo. ¿Está bien? Va a llegar acá. ¿Sí? Ahí a las barras allá, exacto. Pero acá llega la protección. Imaginemos que llega acá, ¡pum! A esta protección llega una recepción de TDD que se llama, ¿sí? A la protección le dicen, che, hubo un TDD. Significa que la protección automáticamente va a recibir un TDD y va a emitir un disparo a este interruptor. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien. Pero la protección, asimismo, ni bien recibe el TDD, ¿qué más tiene que hacer para que esto siga funcionando? Además de emitir el TDD. Además de mandar el disparo acá. ¿Qué pasa si este interruptor falla? Asegurarse de que haya abierto. Exacto. Por lo tanto, cuando recibe el TDD, cuando recibe esta función de protección teledisparo directo, manda a abrir este interruptor y a la vez hace arrancar la función de PFI, porque recuerden que la función de PFI siempre está apagada. Se arranca solo cuando aparece un disparo sobre el interruptor. Y en este caso el disparo no salió de esta protección no vio nada, no vio ninguna falla. Pero hay otra protección que dice, che, esta tiene que abrir porque yo estoy en falla. Manda el TDD y además de abrir tiene que arrancar la función de PFI, que es como se denomina, arrancar la función de PFI. Entonces la PFI de esta protección ahora sí empieza a funcionar y ve corriente. Che, ¿hay corriente? Sí, sigue habiendo corriente. Bueno, entonces probémoslo, disparemos de nuevo. ¿Sigue habiendo corriente? Sí, sigue habiendo corriente y ya pasaron 600 milisegundos. Entonces esta PFI actúa y ¿qué tiene que hacer? Mandar a disparar la barra de arriba. Y vuelve a mandar, obviamente, una TDD al otro extremo, ¿sí? Que no va a servir de nada porque el interruptor del otro extremo ya falló, pero la lógica está hecha para que lo mande igual. ¿Se entiende cómo es el concepto? Cómo la PFI de otra estación me puede afectar mi interruptor. Y si mi interruptor no abre,
la PFI mía propia me va a sacar toda la barra. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí lo siguen? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo, imagínense, este interruptor no abre, entonces la PFI me saca la barra A, supongamos, ¿sí? Y el campo de transformador estaba conectado a la barra A también. Entonces, ¿este interruptor qué va a recibir? Orden de apertura. Una orden de apertura. Ven, ¿y qué más va a pasar acá? Cuando se va a disparar el PFI. va a arrancar el PFI, va a empezar a medir corriente. Y si este interruptor no abre, ¿qué va a pasar? Esta PFI va a emitir el disparo. ¿Hacia dónde? De nuevo hacia la barra de abajo, hacia la barra A, porque no está conectado, y hacia el otro lado del transformador, ¿sí? Y ahí nos venimos hasta acá, que dijimos que íbamos a abrir este interruptor, ¿sí? Y este otro interruptor. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa si este interruptor no abre? O cuando, mejor dicho, cuando recibe el disparo, ¿qué más pasa? Recibe el disparo y además... Va a arrancar el PFI de ese interruptor. Exacto, arranca este PFI que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que dice PFI por 2. ¿Por qué? Porque esta protección controla 2 interruptores, el central y el de arriba. Entonces tiene una PFI para el de arriba y una PFI para el de abajo. Por eso que ahí dice por 2. ¿Está bien? ¿Sí? Ah, bien. Y esto evoluciona igual. Si este interruptor no abre, hay que despejar todo lo que está aguas arriba y aguas abajo. O sea, hay que mandar a abrir este interruptor que está acá, porque es el que está aguas abajo. Hay que mandar a abrir este interruptor de acá, porque está aguas arriba. Y también hay que mandar a abrir que el otro extremo de línea, que en este caso es una línea, ¿sí? Y así la PFI puede ir evolucionando y evolucionando hasta que salga todo el país de servicio, ¿sí? No es algo que ocurra normalmente, pero sí es usual que ante una falla grande, como puede ser la explosión de un TI, supongamos que en una estación transformadora de 32 kV, este TI explote, porque tiene 40 años en servicio, ¿sí? Y explotó un polo. Esa explosión es una falla bastante rara, ¿no? Porque las protecciones de línea, ¿sí? Están preparadas básicamente para detectar ramas, ¿sí? Ramas a tierra, cortes de conductores, ¿sí? Pero no una explosión de un TI. La explosión de un TI es algo bastante raro. Entonces, posiblemente los fenómenos asociados al arco eléctrico de esta falla no sean vistos ni por la... Tal vez sí por la diferencial, pero no por la impedancia, ¿sí? Porque va a ser como un arco muy resistivo, va a ser una falla rara. Por lo tanto, es muy probable que esta falla, ¿sí? Cuando explote este TI, tengamos muchos fenómenos raros y empiecen a actuar varias protecciones. Y cuando actúan varias protecciones, y si tenemos una explosión de un TI que tiene 40 años, ¿qué creen que va a pasar con el interruptor, que también tiene 40 años? Sí, si este falló por viejo y el interruptor capaz que también falle por viejo. Y si no falla este, va a fallar el otro extremo de línea. Alguno va a fallar. Siempre que una explosión grande de un TI o de una estación transformadora, es normal que la estación entera salga de servicio por PFI, incluso que tengamos salidas de estaciones transformadoras del otro extremo de línea, también por funciones PFI, ¿sí? Muchas veces porque las funciones están mal configuradas o mal conectadas, entonces cuando uno tiene un disparo de PFI, el disparo en vez de ir solamente al interruptor que tiene que ir, se mete en un disparo de barras y genera una apertura completa de la estación. ¿Sí? Y acá pasó, hasta se prendió fuego el campo. Sí, sí, es normal. O sea, es normal que eso ocurra, digamos, ¿no? Cuando tenés una explosión, una falla grande, cuando vas a ver, che, ¿qué protección actuó? La de PFI. O sea, básicamente tenías todo un sistema de protecciones armado y ninguna protección vio la falla, actuó la PFI, que es la última que debería actuar. ¿Sí? Bien. Volvamos a 500 kilovolts, ¿sí? En 500 kilovolts, voy a seguir, después de los 500 kilovolts tengo más cosas para comentar ahí. Sigamos acá, discrepancia de polos. ¿Qué es la función de discrepancia de polos? ¿Qué creen que significa discrepancia de polos? Cuando tenemos un interruptor. No, te compara si de los dos lados hay tensión. ¿A qué se le ocurre a otro? No. En ambos lados del polo que la tensión sea la misma, digamos, sería. Eso era el sincrochet, que lo hacíamos para hacer un rescierre, ¿sí? Sí, bien. Siempre el tema de apertura, que ahora los tres polos simultáneos cierren los tres polos a la misma vez,
Exacto. Lo que está mirando es la posición del interruptor, que básicamente, si tuvo un disparo, si es una, básicamente lo que mira es si tuvo un disparo definitivo, ¿sí? Yo el disparo definitivo lo necesito en las 3 fases, no quiero una sola fase abierta, ¿está bien? O 2 fases abiertas y una cerrada. Por lo tanto, lo que mira es que los polos estén todos iguales, o todos abiertos o todos cerrados. Pero si yo tengo cosas raras, una fase abierta, 2 cerradas, o dos cerradas, 2 abiertas y una cerrada, esta función va a detectar eso y va a decir, che, este interruptor está haciendo algo raro, lo disparo, lo mando a abrir, ¿sí? Porque hay algo raro, ¿está bien? Entonces, ¿cuándo puedo yo tener una fase abierta y 2 cerradas? ¿En qué casos? Unitripolares. Unitripolares, exacto, ¿sí? Entonces, en este caso es un transformador. Este interruptor, perdón, el 45, es tripolar. Entonces, ¿qué hace esta discrepancia de polo acá? Y controlará que no quede un polo de repente, no sé, puede ser que sellado soldado o no corresponde. No corresponde, se lo comieron, copiaron y pegaron el bloque y quedó ahí, ¿sí? Porque no hay, a ver, si un interruptor tripolar, ¿sí? Tiene corriente en un polo y no hay corriente en los otros, es una PFI, ¿está bien? Porque el interruptor falló. Recuerden que el interruptor tripolar tiene un solo mecanismo de operación. Tiene un solo resorte, tiene un solo motor, tiene una sola barra de mando. O abre todo o cierra todo. Si algún polo no abrió es porque el interruptor está definitivamente roto. Entonces es una falla de interruptor. Y la protección que debería actuar es la PFI. ¿Sí? Pero en este caso la discrepancia de polo es para los unitripolares. Supongamos en el caso de que tenemos resierre, ¿sí? El resierre siempre, por lo general, la mayoría de las transportistas utilizan solamente resierres monofásicos, que se llaman. Eso significa que si hay una falla monofásica a tierra, abre solamente esa falla, las otras 2 siguen cerradas en servicio, abre solamente la fase en falla, espera un tiempo, se extingue la falla y la vuelve a cerrar, ¿sí? Si cuando cierra hay un cierre sobre falla, significa que la falla persistió, por lo general se manda a abrir esa falla, se manda una apertura tripolar, ¿sí? Porque ya está. Yo ya probé, hice una apertura, esperé, cerré, sigue habiendo falla, mando a abrir los 3 y se acabó, ¿sí? No vuelvo a hacer un resierre. ¿Sí? Por lo general así es como se configura. Se puede configurar como uno quiere, le puede poner 25 resierres si uno quiere, pero lo normal es que se configure de esa forma. Solamente se hacen resierres monofásicos y si en el resierre la falla sigue presente, se manda una apertura tripolar y listo, queda abierto el interruptor. Pero a veces pasa que cuando se manda la apertura tripolar solo vuelve a abrir la fase que acaba de ser el resierre. ¿Sí? Entonces queda abierta la fase en falla y las otras 2 siguen funcionando. Y eso nos puede traer un montón de problemas de desequilibrio de potencia en los transformadores, ¿sí? Que nos va a traer sobrecalentamientos aguas abajo, ¿está bien? Pues imagínense que yo vamos al transformador acá, que yo al lado de 500 le conecto 2 fases solamente, ¿sí? El lado de 132, ustedes recuerden qué pasaba cuando yo alimentaba con 2 fases un transformador trifásico. ¿Cómo se repartía la potencia del otro lado del transformador? ¿Se acuerdan eso? Era de máquinas eléctricas 1. ¿Qué pasa si yo solamente alimento un transformador desde las fases R y S? De un lado. ¿Qué pasa del otro lado? Parece tensión en las 3 fases. ¿Cómo? Se reparte entre las 3 fases. Se reparten las 3 fases, exacto. ¿Recuerdan cómo era? Era básicamente 66 las 2 fases en servicio y 33 la otra fase. ¿Sí? Básicamente esa era la repartija de potencia. Intervienen los grupos de conexión y todas esas demás cosas, ¿no? Pero así a dedo rápido podría decir que 66, 66, 33. ¿Sí? Por lo tanto, empiezo a tener cosas raras porque la carga es la misma, ¿sí? La carga, la que yo tengo conectada es la misma, pero ahora tengo menos potencia por fase. Significa que voy a estar recalentando las fases donde yo... Si acá tengo 2 fases, tengo solamente 2 fases conectadas,
tengo que repartir la misma potencia que repartí en 3 fases, ahora en 2 fases. Y voy a estar exigiendo ese transformador, ¿sí? Por eso es que no quiero conectarlo con 2 fases, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando tengo una fase que abrió y las otras dos no, tengo esta presión de discrepancia de polo. Que básicamente, ¿qué es lo que hace? Está junto con la PFI. ¿Por qué? Porque lo que hace en realidad es medir la corriente, ¿sí? Imagínense, yo estoy comparando corrientes, ¿no? Yo veo que la corriente de fase R tengo 170 amperes. En la fase S tengo 167 y en la fase T tengo 0 amperes. ¿Qué significa eso? Lo voy a escribir acá, sí, parece más visual. Acá veo 170 amperes en la S, 168 en la, perdón, R, S, y en la T veo 0 amperes. ¿Qué significa eso? Un polo abierto. ¿Cómo? Tengo un polo abierto, exacto, este polo está abierto. Acá tengo que tener algo aproximadamente igual a 170 amperes, ¿sí? 172 puedo llegar a tener, ¿sí? Recuerden, exacto, los sistemas de alta tensión de transmisión siempre están equilibrados, ¿sí? ¿Por qué están equilibrados? ¿Por qué van a estar equilibrados? Básicamente, por toda la carga, todo. Bueno. Imagínense el transformador que está en la esquina de su barrio, ¿sí? Ese transformador, ¿tiene las fases equilibradas? ¿Los consumos equilibrados? No. No, ¿por qué no? Depende de la carga. Depende de los vecinos. Si mis vecinos se fueron de vacaciones y ellos están en la fase R, yo estoy en la S y el otro está en la T, y el de la R no está en la casa y desenchufó la heladera, corriente 0. Y yo estoy haciendo una fiesta con 300 personas, tengo luces, parlantes, de todo, estoy comiendo 20 amperes. ¿Está bien? Entonces, los transformadores de distribución no están balanceados. Se los conecta, la distribuidora hace el mejor esfuerzo de repartir las cargas uniformemente entre los vecinos, pero la realidad es que a la hora al momento real de ahora, ¿sí? El vecino que está consumiendo más es el que va a desbalancear la fase más, y el vecino que no va a estar consumiendo. ¿Está claro? Entonces, la conexión de potencia está balanceada, la conexión de consumo instantáneo, de potencia demandada va a estar balanceada. Si hay 30 vecinos, conecto 10 vecinos a cada fase y listo. Pero la realidad es, si justo se dio de casualidad que esos 10 vecinos son los únicos que están en el barrio, tengo un transformador cargado en una sola fase. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ese transformador va a estar colgado en una red, en un distribuidor que tiene, supongamos, no sé, 10 transformadores. ¿Sí? Hay 10 transformadores con esos colgados de un solo distribuidor. Ese distribuidor llega a una celda de media tensión, ¿sí? Esa celda de media tensión está alimentada de un transformador desde una barra de 132 kV. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Ese transformador va a estar desbalanceado hacia una fase, ¿sí? Pero los otros 9 pueden estar desbalanceados hacia otra fase. Entonces, es como se van a repartir en forma random, ¿sí? Y siempre que algo se reparte, son muchos vecinos repartidos en forma random, el desbalance no es tan grande, ¿sí? Puede haber un desbalance de que al distribuidor salga, no sé, 20 amperes en una fase, 30 y 40. Está desbalanceado, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Ese distribuidor va a estar tomando potencia de un transformador de una barra de SO32. Esa potencia, cuando pasa a través del transformador que se alimenta de SO32, ¿qué pasa con los desbalances? Que es lo que hablamos recién. El propio transformador se encarga de autobalancear las cargas, ¿sí? Recuerden que siempre hay la potencia de una fase, es 66 en esa fase, 66 en la otra fase y 33 en la última, ¿sí? Siempre es más o menos, se reparte de esa forma, digamos, ¿no? Por lo tanto, básicamente, cuando llegamos a la barra de 132 kV, tuvimos tantos transformadores entre medio de esta barra y el cliente, que es la casa, ¿sí? Que pasó por tantos transformadores que se autobalanceó. El propio sistema, la propia instalación de transformadores se encargó de balancear el sistema. ¿Está claro el concepto? Sí. ¿Por qué en transmisión siempre llega balanceado?
no es porque alguien sea un crack haciendo el despacho de operaciones de cada casa, sino es porque hay tanto transformador entre medio que es automático el proceso. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien, entonces la discrepancia de polo que decíamos básicamente es ver, che, si hay una fase que está llevando 0 y las otras dos tienen tienen corriente, o al revés, hay dos fases que tienen 0 y una que tiene mucho, ¿sí? Son las dos formas, ¿sí? Puedo tener corriente, nada, o nada, corriente, ¿sí? Esas son las dos opciones. En ese caso también manda a abrir el interruptor, porque manda a abrir el interruptor porque hay algo raro con el interruptor, básicamente, ¿no? Eso es la discrepancia de polos. Que también se suele llamar protección de corte de conductor, ¿sí? Imagínense que el morseto que vincula el seccionador con el interruptor se soltó porque cuando montaron dejaron 3 bulones sueltos porque eran vagos los montadores, y estuvo funcionando 4 meses porque lo montaron en junio y los vientos llegan en noviembre. Cuando llegaron los vientos en noviembre, ¡pum!, se salió el morseto y se quedó colgando el cable, ¿sí? ¿Qué corriente va a haber el TI de esa fase? Si pierdo el morseto que vincula, el morseto es el aparato electromecánico que vincula literalmente el conductor de aluminio que vincula el interruptor con el seccionador. Si se corta, lo pierdo. Se caería. ¿Qué va a pasar? Va a haber corriente. ¿Cuál va a ser el valor de corriente que va a circular? 0, ¿sí? Por eso esta protección de discrepancia de polos muchas veces no tiene que ver con el interruptor, si el interruptor está andando mal o no, sino con que se haya soltado un morseto, un cable, o se haya cortado un cable, ¿sí? Que es algo normal que ocurre. Imagínense que se construye una estación transformadora, ¿sí? Se construye toda estación transformadora. Cada equipo, acá va a haber un morseto, ahí hay otro morseto, por cada fase, ¿sí? Entonces imagínense toda la cantidad de morsetos que hay en toda estación transformadora, ¿sí? ¿Cómo hace un inspector para inspeccionar y asegurarse que todos los morsetos están correctamente torqueados? Se tiene que subir una grúa y ir verificando uno por uno, ¿sí? En la realidad eso no se hace, ¿sí? Se hace un control de calidad, el inspector está como que inspecciona la actividad y el montador está en la grúa usando el torquímetro o dándole rosca con una llave de tubos al morseto para ajustarlo, ¿sí? Pero no hay un segundo control en todos los bulones. Entonces es normal que si vos vas a hacer una estación transformadora que tenés que poner, no sé, 1500 morsetos y que te quede uno medio flojo, no es nada raro, ¿sí? No es nada raro. Entonces es normal que una estación transformadora tenga menos de un año de uso, se suelte un morseto por viento, por algún movimiento o algo, y esta protección actúe. Es algo normal, digamos, no es algo por lo cual enojarse, son los vicios ocultos de cualquier obra. Ustedes saben que cualquier obra tiene vicio oculto, y las obras del Estado, supongamos yo licito una obra del Estado de $1 millón y el Estado me va a cobrar, una vez que yo termine la obra, un cierto porcentaje. O sea, si yo le cobré $1 millón, ellos me van a pagar $998.000 porque se cobran $2.000 de vicio oculto, ¿sí? Un ejemplo que digo, ¿no? Porque ellos saben que algo mal hice yo, no lo pueden ver porque no van a ir a revisar todos los bulones, todas las puntas de los cables, todos los cablecanales, todas las piezas, no van a revisar todo, van a revisar la gran mayoría. Pero como saben que algo se van a perder, eso se llama vicio oculto y se pagan las obras, digamos, ¿no? Es un valor, porcentaje. Se estima que esta empresa tiene un vicio oculto del 7%. Entonces el 7% de lo que vos cobraste, te lo sacan, digamos, en realidad nunca te lo pagan, básicamente, así funciona. Bueno, ¿quedó clara la función de PFI y discrepancia de polo? Sí. Sí, bueno. Vamos al unifilar de 500 ahora, ¿sí? Bien, en unifilar de 500, recuerden que siempre cuando subimos de tensión, subimos de potencia. Cuando subimos de potencia, tenemos sistemas más sofisticados y más complicados, más complejos, porque las funciones de protección tienen que ser mucho más, digamos, mucho más precisas y exactas al momento de funcionar, porque la potencia que estamos trabajando es mucho mayor, ¿sí? Imagínense, un campo de línea de 500 kV equivale en potencia a 15 líneas de 132 kV. Entonces,
Estoy manejando 15 veces la potencia y me tengo que forzar un poquito más en mi sistema de protección, ¿sí? Por lo tanto, la estación transformadora, ¿sí? En sí las funciones son las mismas. Si nos vamos a la protección, fíjense, impedancia diferencial de línea, impedancia sobre corriente direccional, tierra restringida o tierra direccional, sobre tensión, recibe unitripolar sincronismo que dice por 2, porque cada vez que esta protección actúa sobre 2 interruptores, porque es un esquema, perdón, sobre este de aquí y este otro de acá, porque es un sistema interruptor y medio. Osciloprotógrafo, localizador de falla, PFI, que aparece polo. Fíjense que las funciones de protección son las mismas, ¿está bien? No hay cambios, es lo mismo, ¿sí? Es posiblemente que esta protección que ustedes están viendo acá salga unos cuantos miles de dólares más que la que se instala en un sistema de 032 kV, porque es una protección que tiene que ser más robusta y básicamente más confiable. Eso la hace más cara, ¿sí? Por más que las funciones de protección sean las mismas, ¿está bien? Entonces, en cuanto a protección de campo, lo teórico es lo mismo, la diferencial funciona igual, la impedancia funciona igual, todo funciona igual, ¿sí? No hay mucho cambio. Pero ¿qué pasa? La estación transformadora pasa a tener una protección extra, se llama protección de barras. ¿Alguien sabe lo que es una protección de barras? ¿Lo vieron con Pablo? ¿Lo vieron con Pablo, protección de barras? ¿No? Yo no recuerdo, la verdad. Bueno, lo era para ver si así descansaba la voz un rato. Imagínense, acá tenemos esta barra, ¿sí? Una barra de 500 kilovolts. Recuerden, primero, ¿cómo funciona este sistema? Todo esto que estoy marcando. En estado normal, ¿cómo van a estar los equipos? Todo cerrado los interruptores. Todo cerrado, exacto. Por lo tanto, si yo tengo un problema en una barra, ¿qué es lo que debería hacer? Deberían actuar los interruptores vinculados a esa barra. ¿Y qué pasa con el resto del sistema? ¿Qué pierdo? Nada, sigue funcionando. Exacto, nada, no pierdo nada. Si yo despejo una barra, no pierdo nada, ¿está bien? Por lo tanto, me interesa hacer una protección que me permita disparar la barra, porque yo tengo un problema acá, ¿sí? Despejo rápidamente esta barra y todo sigue en servicio, no tuve ningún problema, ¿sí? Sí, tuve un problema, pero no perdí potencia, no perdí suministro, ¿está bien? Por eso es que tiene sentido poner una protección diferencial de barra. En este caso, la protección diferencial de barra, ¿sí? Es esto que tenemos acá. Esto que están viendo acá, fíjense que es delta I, diferencial de corriente, de barra A, ¿sí? Si nos vamos abajo de todo, van a ver que por acá dice delta I de barra B, ¿está bien? ¿Sí? Bien. Fíjense esta función como esta protección. ¿Qué tiene básicamente esta protección? Nos olvidemos de este cable que sale ahí, ¿sí? Porque esto está en tensión, pero nos olvidemos de la tensión, ¿sí? Porque fíjense que esta protección está recibiendo medición de tensión, ¿sí? Por acá, tácate, y también medición de corriente, por acá, ¿sí? La medición de tensión, imaginemos que no la tiene, ¿sí? No la necesita, se la lleva por otro, porque se aprovecha para conectar, como esto tiene un módulo de tensión, se lo conecta y se utiliza para poder reportar la tensión o alguna función particular, pero en el teórico, en lo que quiero que entiendan ustedes, no hace falta, solamente ve corriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjense que la protección de barra A está recibiendo corriente de este TI, ¿sí? Que es el TI. La corriente que pasa por acá es la que está entrando a la barra, ¿está bien? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos campos yo tengo entrando a esta barra? ¿Cuántos campos hay conectado a esta barra? Tengo dos campos, fíjense, tengo esta cometida ahí y esta cometida acá, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la corriente que pase por este TI, ¿sí? Va a ser igual a qué cosa? A la corriente que pasa por el TI del otro campo. Exacto, a la que pasa por este TI. Porque no hay nada entre medio, fíjense. La corriente entra por acá, pasa por la barra y sale por acá, ¿sí? Por lo tanto, la corriente que ve este TI y este TI, si la sumo, ¿cuánto me tiene que dar? 0.
0, exacto, es Norton, ¿sí? Sumatoria de las corrientes en un nodo, recuerden que una barra es un nodo. La sumo todo, me tiene que dar 0. Entonces, básicamente una proyección diferencial de barra lo que hace es eso. Agarra, mide todas las corrientes que entran a la barra, la suma. Tiene que dar 0. Si da distinto de 0, es una falla. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Ahora, hay dos formas de hacerlo. Yo puedo poner, imaginemos este aparato, me lo voy a copiar por acá, ¿sí? Entonces digo, bueno, yo tengo dos campos, agarro este TI, me lo conecto ahí, tácate, tengo este otro TI por acá, también me lo agarro, me lo conecto por acá. Listo, ya tengo mis dos corrientes. Esta protección tiene todo lo que necesita para funcionar, ¿sí? Tiene la corriente de un campo, la corriente de otro. Si existiera, imaginémonos que existe otro campo más, acá, lo ponemos por ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? Ah, tenemos 3 campos, bueno, no importa, le llevo otra corriente más. Si sumo las 3 corrientes, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Tengo 4 campos, le llevo un campo más, ¿sí? Ahora, fíjense, esto que estoy llevando yo, ¿qué es físicamente? Estas líneas verdes que yo conecté, ¿qué son físicamente? Cables. Cables de cobre, ¿sí? De 4 milímetros cuadrados, de 6 milímetros cuadrados, ¿sí? Ahora, y esto que está viendo acá, físicamente, ¿qué es? Esta proyección diferencial de barra, ¿qué es? Una caja con bornes, digamos. Un relé, sí, un relé. Ah, un relé. ¿Y el relé dónde va a estar ubicado? ¿Adentro de qué? Adentro de un tablero, ¿sí? Los relés de protección van siempre adentro de un tablero. ¿Y el tablero dónde va a estar ubicado? En el kiosco. En el kiosco, exacto. Vamos, entonces vamos a ir a agarrar una planta rápido. Doble interruptor y medio. Vamos a abrir Santiago, seguimos con el mismo. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo agarré y esa protección la puse acá, dentro del kiosco 3.4, ese tablero, ¿sí? ¿Qué significa? Y la protección es para proteger esta barra, que es la barra A, ¿sí? Acá tengo un TI, fíjense, ahí está el TI, ¿sí? Entonces yo tengo acá, hasta el kiosco, unos 75 metros, ¿sí? Si este campo estuviese completo, si tengo 75 metros más cable canal, supongamos unos 100 metros, ¿sí? Si tuviese otro TI acá, este cable ya tendría unos 120 metros, ¿sí? Si tuviese otro campo más acá, este cable ya tendría unos 160 metros. Si tuviese otro campo más acá, este cable ya tendría unos 200 metros, ¿sí? Y fíjense cómo se van haciendo largos los cables, ¿sí? Se van haciendo largos. Por lo tanto, en sistema de 500 kilovolts, yo no quiero tener cables tan largos, porque cables largos que circula corriente me genera mucha caída de tensión, necesito un TI, me queda mucha pérdida por joule, perdón, no es caída de tensión, no es la caída de tensión la que me preocupa, sino la potencia que se disipa en esos cables, y necesito TI con más potencia, ¿sí? Para poder llevar esos amperes, o tengo que instalar cables de mucha sección, ¿sí? Entonces, para solucionar este problema, para no tener que estar cableando todos los campos, ¿sí? Lo que se hace es un sistema de protección de barras distribuido, que se llama. Significa que cada campo, ¿sí? Va a tener su propio relé. Fíjense, este campo de acá tiene este relé que mide corriente aquí. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Y en el campo de al lado, yo me muevo al de al lado, ¿sí? Este TI tiene protección de barra, ¿sí? Fíjense, diferencial de barra A. Yo tengo un relé diferencial de barra A para este campo y un relé diferencial de barra A para este campo, ¿sí? Pero estos dos en realidad funcionan en conjunto, no funcionan solos, ¿sí? ¿Cómo es que funcionan en conjunto? Funciona muy parecido a una protección diferencial de línea, ¿sí? La protección diferencial de línea, yo tengo dos protecciones, una en cada extremo de línea, tengo esta acá y esta acá, ¿sí? ¿Y cómo hace esta para saber la corriente que hay en el otro extremo? Se vincula por fibra. Por fibra óptica. Acá hacemos lo mismo. Fíjense, enviamos una fibra óptica a UC de barra A, ¿sí? Fíjense, este aparato se llama BU. BU significa Bay Unit, que significa unidad de bahía en español, ¿sí? Significa que va a haber una de cada estas por cada bahía. Y cada una de estas va a estar reportando por fibra óptica el valor de corriente instantáneo a la UC, que es la unidad central, o CU, Central Unit, ¿sí? Entonces, este relé se conecta por fibra óptica al UC, y el UC, fíjense que está acá arriba,
este es el UC de barra, perdón, este es el UC de barra A, ¿sí? Que tiene una fibra óptica a la Bay Unit del campo 3.4, que es esta que están viendo acá atrás, y una fibra óptica al campo 5.6, que es esta que están viendo acá. ¿Está bien? Entonces, este aparato lo único que hace es agarrar la magnitud de corriente y mandarla por fibra óptica. Y este aparato lo que hace es agarra todas las magnitudes de corriente a través de fibra óptica, las procesa y las suma. La suma tiene que dar 0. Si da 0, todo bien. Si no da 0, emite el disparo. ¿Cómo emite el disparo? Emite el disparo a través de la misma fibra óptica. Llega hasta acá a través de fibra óptica y este aparato procesa, recibe un disparo de fibra óptica, genera el cierre de un contacto y manda a abrir el interruptor. ¿Está bien? Para eso el vínculo que ahí habíamos borrado. No, este vínculo era una medición de tensión. Simplemente una medición de tensión que estaba ahí. Sí, nada más. Como pueden ver, todo lo que es el sistema 500 kV tenemos sistema 1 y sistema 2. Significa que está redundante. Todo lo que yo hablé para esta protección funciona exactamente igual acá. ¿Sí? Simplemente lo ponemos 2 veces porque hay plata y conviene gastarla. Básicamente. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, este aparato se lo usa también para darle una función más, ¿sí? Como yo estoy midiendo la corriente que pasa por este TI, ¿sí? La corriente que pasa por este TI es también la corriente que pasa por este interruptor, ¿está bien? Entonces, si yo en este aparato tengo la corriente que pasa por este interruptor, ¿qué función de protección le puedo asignar? Que la estábamos hablando hace un rato. Y que lo pueden leer ahí también, si quieren. Función de PFI. Fíjense que este aparato, la corriente que está censando es la que entra a la barra, obviamente, porque lo uso para la diferencial de barra, pero también es la que pasa a través del interruptor. Por lo tanto, si yo tengo la corriente que pasa a través del interruptor, puedo hacer una PFI. ¿Sí? Entonces, por lo general, estas unidades distribuidas, digamos, esta es Bay Unit, que es la protección de barra distribuida, tiene doble función de protección, diferencial de barra y PFI, ¿sí? Y se suele instalar, como se suele instalar, este no es el caso, pero voy a abrir otro, porque este tiene un sistema más sofisticado, pero vamos a ver si consigo. Así me creen y no les digo que es así, nada más. 500, vamos a abrir. Bueno, me van a tener que creer. Vamos a, pues tampoco lo tiene. Vamos a ver, abrir, vamos a chance uno más y si no, vamos a darle a COS. Acá lo encontré. Fíjense, esta es la unidad de bahía de barra A que tiene además la función de PFI discrepancia de polo. ¿Para qué interruptor? Función de PFI discrepancia de polo, ¿para qué interruptor? Ah, ¿Cómo se llama el interruptor? Está en pantalla. el 5L075. Exacto, ¿sí? Porque mide esta corriente que está en este TI, que es la misma que pasa por este interruptor. ¿Está bien? Si nos vamos más abajo, barra B, tiene protección de PFI, ¿sí? ¿Para qué interruptor? ¿Qué interruptor? El Z corriente, para este TI, para este interruptor. 5T085, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos 3 interruptores y ya resolvimos la PFI de 2 interruptores. Nos falta el del medio nomás. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un aparato igual. Es el mismo aparato, solo que fíjense la diferencia. El de arriba dice Bay Unit, diferencial de barra más PFI, y el de abajo es una Bay Unit, pero solo diferencial de PFI y discrepancia de polo. No tiene diferencial de barra, porque este interruptor no es de barra, es de acople. ¿Está bien? Claro.
pero es el mismo aparato. Entonces ponemos 3 aparatos y con eso resolvemos todo, uno para cada interruptor. ¿Está bien? En otros sistemas, ¿qué se hace? Como esta protección, que es la del campo, la de la línea básicamente, ¿sí? Tiene corriente, tiene este TI conectado en corriente, fíjense que si lo seguimos, ¿dónde está? Perdón. Tiene este TI, que es el de abajo, hay un cruce TI acá, ¿sí? Este TI. Llega la protección, por lo tanto la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá, ¿sí? Entonces le ponemos función de PFI a esta protección, este PFI de abajo, es el que actúa para este interruptor, ¿sí? Y también recibe corriente desde este TI, fíjense la línea de arriba, llega por acá, ahí. Entonces, la que circula por acá es la de este interruptor. Entonces, la PFI de arriba es la que actúa para este interruptor. Entonces, se usa este mismo aparato para darle funciones de PFI a los dos interruptores. ¿Está bien? Pero esto es algo que apareció relativamente nuevo me refiero a hace 20 años, con las protecciones integradas, tenemos muchas funciones. Pero antes, donde cada relé tenía una sola protección o pocas protecciones, ¿sí? No podíamos integrar todo junto, teníamos que sí o sí poner otra cosa y se resolvía de esta forma, ¿sí? Este es un paso intermedio, esta estación tendrá unos 15 años, ¿sí? O capaz que 20, ¿sí? Entonces es un paso intermedio en donde ya conviven las dos tecnologías, PFI integrada y PFI distribuida, y ya tienen algo más moderno como Santiago del Estero, en donde solamente los interruptores de barra, ¿sí? Como sí o sí hay que ponerle función de barra, le agregamos la PFI de respaldo. Pero la función de PFI, de este interruptor y del interruptor central, la está haciendo esta protección. Fíjense que dice PFI por 2, ¿sí? Entonces como que hay una doble redundancia, pues tengo PFI sistema 1, PFI sistema 2, y también tengo una PFI acá y otra PFI acá. Tengo un montón de PFI para estos mismos interruptores, ¿sí? Pero eso simplemente es porque, como el equipo lo tengo que comprar igual, ya gasté la plata, bueno, aprovecho y le conecto las funciones también, ya las tengo, las pongo, ¿sí? No le duele a nadie eso, ya es gratis, por así decirlo, ¿sí? ¿Está claro el concepto de PFI, protección protección diferencial de barra? ¿Sí? Bien. Sí, pero... Vamos ahora entonces a hablar de lo que son esas linitas que estaban abajo de la barra, ¿sí? Fíjense, vamos a verlo en 500, porque acá es más fácil verlo en 500 que en... No, es más fácil verlo en 1932, pero no en el de Santa Cruz, no en el de Santiago del Estero. Así que vamos a buscar otro. De otra, tener... Sí, fíjense. Acá es más fácil verlo. Fíjense, la blanca es la barra A, ¿sí? Está claro, está ahí. Y las dos blancas son las barras de potencia. Y las dos cianes, ¿sí? Son barras de referencia de tensión, que se llama, ¿sí? Fíjense en dónde nacen. Nacen en el TV. Este TV, el TV campo 5, está viendo la tensión en la línea, ¿sí? Por lo tanto, acá tengo tensión de la línea. ¿Está bien? ¿Sí? Sigamos esta línea, sigue acá. Acá se divide. ¿Y qué es esto que están viendo ahí? Ese contacto que ven ahí. ¿Qué simboliza? Un contacto auxiliar del seccionador. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Si el seccionador, este 0.53, que es la cometida, está cerrado, ¿sí? Esto está cerrado, esto va a estar cerrado, entonces la tensión sigue pasando, ¿sí? La tensión de referencia de línea sigue pasando, ¿sí? Esto acá es un control auxiliar del interruptor. Si el interruptor está cerrado, la tensión sigue pasando, ¿sí? Y tenemos tensión de línea acá. Si el seccionador de barra B está cerrado, la tensión de línea sigue pasando y se conecta a esta tensión. Entonces, acá lo que tenemos es una referencia de tensión de línea, pero que como tenemos todos estos equipos cerrados, esa tensión de línea, ¿en dónde va a estar también? Sigamos en línea de potencia. Si este seccionador está cerrado, este interruptor cerrado, este seccionador cerrado, la tensión que yo tengo en la línea es la misma que tengo en la barra. ¿Está bien? En alta tensión. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, la tensión secundaria que yo tenía en la línea me llegó acá y es una tensión de barra, ficticia. Porque fíjense que no hay TV de barra. No hay TV de barra acá y no hay TV de barra acá. No tengo transformador de tensión en las barras. Pero no los necesito porque puedo hacer una lógica de contactos auxiliares con mi tensión de línea, ¿sí? Y listo, acá tengo una referencia de tensión de barra, ¿sí? Porque sé que si los equipos están cerrados, acá tengo tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? ¿Sí?
yo me sigo con toda esta tensión acá. Supongamos que el seccionador de barra B lo cerré, o sea, acá tengo tensión de barra pasando, acá tengo tensión de barra. Este interruptor todavía no lo cerré porque es lo último que voy a cerrar, ¿sí? Pero tengo tensión en el lado transformador porque acá ya tengo tensión, este TV me está midiendo, por lo tanto, acá tengo tensión de trafo, acá tengo tensión de trafo, ¿sí? Acá tengo, perdón que me perdí, sí, acá tengo tensión de trafo, el seccionador de acometida lo cerré también, por lo tanto, acá tengo tensión de trafo, y me queda cerrar el interruptor solamente. ¿Qué significa? Abajo tengo tensión de barra, arriba tengo tensión de trafo. ¿Qué son esto que estoy viendo acá entonces? Si arriba tengo tensión de trafo y abajo tengo tensión de barra, ¿para qué vamos a usar estos conectores que estamos viendo acá? ¿Cuándo necesitaba yo saber la tensión a ambos lados del interruptor, arriba y abajo? ¿Para hacer qué? Sincronismo. Cierre del interruptor. Sincronismo, exacto. Entonces, acá lo que tengo son los conectores, este para sincronismo automático y este para sincronismo manual, ¿sí? Esto es una llave selectora, que significa que yo tengo que meter literalmente una llave, como la de un candado en un tablero, para poder cerrar estos contactos y tener tensión en el nodo 1 y en el nodo 2 y hacer un sincronismo manual. Y si no, simplemente la tensión se va al nodo 3T y el 3B, que sería campo 3 trafo, lado trafo, campo 3 lado barra, esos son los conectores, y lo hacen automático. Esto lo pueden encontrar, supongo, en campo 0 por acá, sí, acá está. Fíjense. 3T y 3B llega para la BS, significa verificación de sincronismo, que es remota remoto y automática sincronización. Está mal, esto está traducido en inglés así nomás, pero es lógica remota de sincronización, lógica automática y remota de sincronización, ¿sí? Y el nodo 1 y 2, que era el que llegaba por ahí, fíjense que es para simplemente, esto es un verificación de sincronismo visual. Esto básicamente es un reloj, un sincronoscopio, ¿sí? Lo hemos visto ahí en... ¿Sí? Ah, bien, es eso. Fíjense, tiene sincronismo, compara básicamente frecuencias y tensiones, ¿sí? ¿Está bien? Lo que tiene es compara deslizamiento, que es la diferencia entre las frecuencias, perdón, deslizamiento, que es diferencia entre frecuencias, diferencia entre fases y diferencia entre módulos, ¿sí? Bien. Fíjense. Eso, profe, sí. ¿Estos son cables físicamente que están vinculados en cada uno de los instrumentos que llegan a las borneras, digamos, nada más? Sí, todos estos cables, ¿sí? Fíjense, este es un sistema bastante, no más viejo, esto se utiliza totalmente actualmente, pero es un sistema un poco anterior a lo que hoy se podría utilizar, ¿sí? Entonces fíjense que yo salgo del TV y la tensión, antes de llevarla a mi verificación de sincronismo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un solo verificador de sincronismo para toda la estación, ¿sí? Fíjense que acá llegan las tensiones, acá al lado del interruptor del campo 1, acá al lado del interruptor del campo 2 y acá al lado del interruptor del campo 3. Es el mismo aparato, compro uno sola para toda la estación, ¿sí? En cambio, en Santiago del Estero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién hace el sincronismo en Santiago del Estero? ¿Tengo un aparato extra para hacer sincronismo o lo hace la protección? Al revés, protección y control. Lo hace la protección porque el control y el sincronismo está integrado, ¿sí? Entonces, el sincronismo de este interruptor lo va a hacer este aparato, pero el de este otro interruptor, el del campo de al lado, lo va a hacer este otro aparato. ¿Está bien? Cada interruptor tiene su propia protección y cada interruptor tiene su propio verificador de sincronismo. Por lo tanto, acá yo ya necesito hacer toda esa lógica con contactos auxiliares para que la tensión vaya pasando de un lado a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para hacer la verificación de sincronismo de este equipo, ¿sí? Simplemente tengo que agarrar tensión de barra de un lado, que es esta que tengo acá arriba, tácate, ¿sí? Y tensión del campo, que es esta que tengo acá abajo, ¿sí? Listo. Y ya con este equipo puedo hacer el sincronismo. Para el campo al lado, agarro tensión de barra acá arriba y tensión de campo acá abajo. Y con eso el sincronismo. No necesito toda la lógica, ¿está bien? Porque toda esa lógica juntamente es para llevar al sincronizador solamente las dos tensiones del interruptor que yo quiero cerrar. Y no sé cuál es el que quiero cerrar porque puedo cerrar cualquiera con ese sincronizador. En este esquema, cada interruptor tiene su propio sincronizador. No necesito toda esa lógica, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien.
Bien, perfecto. A ver si me queda algo, creo que no me quedó nada más dando vueltas. Pero más ya hablamos de todo. Vamos a ver un poco. Ah, sí, ya sé que me quedó. Protección de transformador, ¿sí? En un transformador, ¿sí? En un sistema de 500 kilovolts donde tenemos un sistema de protección robusto, siempre tenemos dos protecciones. Una protección se llama la de acometida del transformador, ¿sí? Que básicamente contempla todo el cablerío y demás que hace falta para conectar el transformador, o sea, el antenado. Si fuese con cable subterráneo, los cables, ¿sí? Todo lo asociado al transformador, pero que pertenece al campo, eso se llama acometida, ¿sí? Por eso tenemos esta protección acá arriba, que se llama protección de acometida de transformador, ¿sí? Y luego tenemos una protección exclusiva para la máquina, que es esta protección de acá que se llama protección de transformador directamente. Protección de acometida de trafo esta, protección de trafo esta, ¿sí? Entonces, la protección de trafo, o muchas veces se puede integrar estas dos en un solo relé también, es algo que se hace bastante a menudo, ¿sí? Pero es normal que se divida en dos, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la mejor protección para un transformador, la mejor protección eléctrica? La más fácil, la más barata y que funciona bien. La acometida. Está bien, pero ¿qué función de protección? Ya vimos todas las funciones de protección. ¿Cuál creen que es la mejor para usar en un transformador? ¿Impedancia? Impedancia. ¿Qué era lo bueno de una función de impedancia? Que me da tensión y corriente y lo comparamos con la impedancia en trafo, entonces ahí de rápido si falla, ¿no? Pero que era, recordar en una línea. En una línea, ¿qué preferís? ¿Protección de impedancia o protección diferencial? La diferencia, pero si no tenemos fibra óptica tenemos que hacer impedancia. Exacto, entonces, ¿qué era lo bueno de la impedancia? Que no necesitabas comunicarte con el otro extremo de una forma rápida, ¿sí? Claro. ¿Está bien? Eso es la ventaja de la impedancia sobre la diferencial. Pero es mejor la diferencial. En este caso, ¿qué pasa con los dos extremos del trafo? ¿Están a 100 kilómetros de distancia? No, tan cerquita. Está uno al lado del otro, Ahí, ¿sí? ahí al lado del otro, claro. Este TI que está acá debe estar como mucho a 7 metros de este que está acá, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo conectar una protección diferencial de corriente sin ningún problema porque están cerca estos cables, ¿está bien? Entonces, la protección diferencial de trafo es la más adecuada y es fácil hacerla porque tengo corriente acá, cerca, agarro esta corriente, la cableo a la protección diferencial, agarro esta corriente y la cableo a esta protección diferencial. ¿Está bien? ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la corriente que entra por el lado 500? ¿Es la misma que sale por el lado 132? No. ¿Por qué no? Por la relación de transformación. Por relación de transformación. Perfecto. ¿Y qué más? Está bien. Es la misma multiplicada por la relación de transformación. ¿Y qué más? Ya tenemos el terciario ahí que se va para la celda. El terciario, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan por acá, fíjense que están estas dos flechas que dice que DTI, perdón, este es el lado de 132, ¿sí? Lo que pasa es que esta protección tiene protección diferencial corta, que se llama, que es cuando uno mide de los TI directamente que están montados en el bushing del transformador, ¿sí? Que son estos que están acá. Y tiene protección diferencial larga, ¿sí? Que es cuando uno mide con los TI de campo, ¿sí? Fíjense que este TI pasa por esta protección y después llega arriba, ¿sí? Entonces yo mido. Esta tiene como doble función de diferencial de trafo. Una corta, que simplemente compara lo que está en el bushing con lo que sale del bushing, y una que compara lo que está en el TI de 500 con el TI que viene de 132, ¿está bien? Esa es la larga. Y también compara con la que sale con la de 33 kV, de TI de 33 kV. Por eso si uno va al esquema unifilar de 33 kV, que debe ser este, ¿sí? El esquema unifilar de 33 kV, fíjense, acá tengo lo que le explicaba yo el transformador, que se llegaban 6 cables, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá armamos el triángulo. Que de hecho esto está bien. Fíjense, esta es la fase, esta es
Esta es la fase R, esta es la fase S y esta es la fase T del bobinado, ¿sí? Entonces, principio de R, principio de R con final de S, principio de S con final de T, principio de T con final de R, ¿está bien? Está armado el triángulo acá. Y fíjense que si nos vamos acá, tenemos un TI que se utiliza para las protecciones de la propia celda y otro TI que es a protección diferencial de transformador, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, volvemos acá. Esta protección diferencial va a tener las corrientes de cada fase del lado 500, las corrientes de cada fase de 32 y las corrientes de cada fase de 33. ¿Sí? ¿Cómo hace para saber si hay falla o no hay falla? Y la suma de todo debería dar 0 también, ¿o no? Bien, la suma de todas tiene que dar 0. ¿Y qué consideraciones matemáticas tiene que hacer para sumarlas? La suma y ya está. Suma R más S más, R de 500 más R de 132 más R de 33. El mismo desfase. No, tiene que tener la relación. La relación de transformación tiene que tener en cuenta. Claro. Bien, la relación de transformación, ¿por qué? Porque de eso va a depender las vueltas de las bobinas, cuánta más corriente hay respecto de una fase, respecto de un lado al otro. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Y qué más? ¿Algo más hay que tener en consideración? El de fase angular que genera el trafo. Exacto. ¿Y cómo se llama eso? ¿De qué depende? La conexión horaria. La conexión horaria, está bien, pero ¿cuál es la palabra clave? De todo eso que está diciendo tiene un sinónimo que es cuando uno quiere preguntar qué cosa sobre el transformador. La conexión, ¿qué tipo de conexión tiene? Exacto, se llama grupo de conexión. Esa es la forma coloquial de decirlo. El grupo de conexión, que en este caso es, no dice acá, esto es un IN0, IN0, delta, no sé cuántos ángulos será, no dice. Por lo general acá ponen qué grupo de conexión es. Raro que no haya estado. Pero el grupo de conexión, dependiendo del grupo de conexión, va a ser cómo se van a repartir las fases en baja tensión respecto de media, respecto de alta. ¿Está bien? Entonces, esta protección, ¿sí? Es muy fácil hacerla ahora. ¿Sí? Hoy en día, con las protecciones microprocesadas, es muy fácil hacerla porque básicamente vos tenés todos los valores de corriente y se las cargas en un Excel. Vos sabés el grupo de protección, haces el cálculo fasorial, por qué tenés que multiplicar, por cuánto desfasaje, y listo, haces la conversión de media a alta tensión, de media tensión a 500 kV y de 132 a 500 kV, y ahí sí ya las podés sumar todas y te tiene que dar 0. ¿Sí? Que básicamente es lo que está haciendo este relé, momento a momento y segundo a segundo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bien. Y adicionalmente se le ponen estas dos otras protecciones que son diferencial de neutro, ¿sí? Que básicamente es como el neutro de estrella está conectado a tierra, ¿sí? El cable que se saca del neutro se lo lleva hasta tierra, pero entre medio se lo hace pasar por un TI, ¿sí? Este es un solo TI, porque la conexión estrella es una sola, ¿sí? Este TI, ¿cuántos TI son? ¿Cuántos TIs hay acá, esquematizados? Es un TI de 3 núcleos, pero ¿cuántos TIs? 3. 3, uno para cada fase. Acá es un TI de 2 núcleos, pero ¿cuántos TIs? Está bien. ¿Uno solo? Uno solo. Sí, porque conexión de neutro a tierra hay uno solo. Entonces estos son 3 TIs puestos uno al lado del otro y este es un solo TI. Porque aquellos son 3 TI de 3 núcleos cada uno. 3 TI de 3 núcleos. Este es un solo TI de 2 núcleos. ¿Está bien? Entonces, esta cometida que están viendo acá, el neutro del transformador es un bushing que está arriba de todo en la cuba, ¿sí? Entonces lo que se sabe hacer es se conecta, hay varios aisladores soportes montados sobre la propia cuba y sale una planchuela de cobre que se va a agarrar todos esos aisladores soportes, porque tiene esta área aislada de tierra, hasta que pase por adentro del TI y recién ahí se conecta a tierra, ¿sí? Si todo mecánicamente esto no estuviese aislado de tierra, la corriente se escaparía antes de pasar por el TI. ¿Me entienden lo que digo? Sí. ¿Sí? Bien. En otros casos esta conexión se ejecuta con un cable aislado, si se agarra un cable de 1x95 o un cable de 1x180, de esos con vaina verde y amarilla, y ya está aislado de tierra y se lo pasa por un TI estos TI por general son toroides,
Un toroide básicamente es un TI que tiene un agujero en medio y vos le pasás el cable por adentro y ya está, ya mide. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es en un estado normal de circulación de corriente? ¿Cuánta corriente pasa por el neutro? Debería pasar cero. Cero, exacto. ¿Sí? ¿Y cuándo circula corriente por el neutro? Cuando hay una falla tierra. Cuando hay una falla tierra, exacto. Entonces, si acá veo corriente, falla tierra. Entonces puedo poner una diferencial de corriente neutro. Si esta corriente es distinta de cero, actúa. Entonces, este diferencial que estamos viendo acá, el diferencial neutro, es una protección bastante equivalente al disyuntor diferencial que ustedes tienen en su casa. Básicamente, si hay corriente por neutro, ¿sí? Si hay corriente por tierra, ¿sí? Abro, ¿sí? Porque recuerden que si bien de este lado es neutro, de este lado es tierra. Entonces la corriente que estamos viendo es corriente de tierra, ¿sí? Entonces, esta protección que tengo acá, que es una diferencial de neutro, se podría ser reemplazada o sustituida por la protección que habíamos visto antes de tierra restringida, ¿sí? Es bastante similar, detectan el mismo tipo de fallas, ¿sí? Bien. ¿Qué más tengo? Nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna particularidad? Sí, me parece que es medio pavo, pero cuando hacemos la conexión a esa protección, ahí está. Sí, a cualquiera de esas. Sí. ¿El cable ese que dibujamos tiene que llegar al cuadradito al que vamos? ¿O no. Esto es simplemente el cuadrado grande representa que es un solo aparato y que tiene todas estas funciones, ¿sí? No necesariamente tiene que llegar, porque si no este cable estaría mal, tendría que venir acá arriba, delta I, ¿me entendés también? ¿Sí? Entonces no... Fíjate que este cable es de 132, pero se utiliza para la función de impedancia de tráfico, entonces tendría que, si siguiéramos tu criterio, tendría que estar conectado cerca de este cuadradito. No hace falta eso. Claro, bien. No hace falta. Y la otra, que seguramente le dije, pero me perdí en la clase pasada, si tenemos, por ejemplo, un S delta IT ahí y una protección de sobrecorriente, necesitamos que lleguen dos cables de corriente a esa protección. Si tiene delta IT, mínimamente necesitas dos, porque si no, la diferencia de corriente siempre necesitas dos corrientes, ¿sí? Claro, y si tenemos una protección de sobrecorriente... Solamente la corriente que queremos proteger, digamos, con la cual queremos comparar. Claro, pero la pregunta era si en ese caso, si tuviéramos otro módulo abajo del delta IN de 132, tenemos un I con el simbolito ese de mayor. Claro, así. Claro, ahí tenemos que poner otro cable de corriente. No, dependiendo, esta sobrecorriente, ¿qué va a proteger? ¿La sobrecorriente de quién? ¿De 132? Ya esta medición la tenés, fíjate. Ah, listo. Ya está, ya la tenés. Bien. O podés tener incluso dos acá. Podés poner sobrecorriente de 132, sobrecorriente de 500, y también podrías agregar, si querés, sobrecorriente de qué cosa. De 33, porque también tenés la corriente, fíjate que acá estás midiendo la corriente. Entonces todo esto se lo podés agregar. ¿Sí? Estas protecciones, eso es lo que tiene, bueno, son programables y configurables, le podés poner todo lo que vos quieras. ¿Sí? Le podés poner. Ah, bien, listo. Por lo general no se hace, porque acá yo estoy poniendo una diferencial. Si yo quiero sobrecorriente, acá ya tengo sobrecorriente, ¿sí? En la cometida, ¿sí? Y si quiero sobrecorriente de 132, me voy a funcionar 132. Acá ya tengo sobrecorriente, fíjense, ¿sí? Ahí está el sobrecorriente. Y si quiero 33, me voy a funcionar 33. Acá ya tengo sobrecorriente, fíjense. Ya tengo sobrecorriente, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Bien. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna otra consulta? Ahí en la protección diferencial del transformador, sí. Llegan, en funcionamiento normal, llegan iguales valores de corriente por los TI, ¿no es cierto? O sea, los TI toman, o sea, llegan a través de su secundaria iguales valores de corriente en funcionamiento normal, para que la diferencia sea cero. No.
Fíjense, este TI es 600/1, ¿sí? Y este TI es 2000/1, ¿sí? Y entre medio tengo la relación de transformación del trafo, ¿sí? Por tanto, esta protección yo le tengo que cargar la relación transformador del trafo, la relación de transformación de cada TI, ¿sí? Más el grupo de conexión, para que la protección pueda hacer todos los cálculos matemáticos correctos y básicamente sumar corrientes transferidas, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es, si acá, por ejemplo, tengo imaginemos, tengo un amper secundario, ¿sí? Yo mido un amper secundario. Significa que, vamos a medir menos, vamos a medir medio amper secundario, 0,5, ¿sí? ¿Cuánto tengo primario acá? 1. 1. No, como 1. No, si tengo secundario acá, 0,5 amper. Por este cable verde está circulando 0,5 amper. ¿Cuánto está pasando por el primario? 1000. 1000. ¿Sí? 1000. Porque es 2000 a 1. Si circula 0,5, por regla de 3 va a quedar 1000, la mitad. ¿Sí? Sí. Bien, si por acá, imaginen que el terciario está en vacío, no circula nada, está desconectado nomás. ¿Sí? Si por acá circulan 1000 amper, ¿cuántos circulan por 500 kilovolts? Por el lado de 500. 300. La sacaron muy rápido, ¿eh? ¿Están seguros? Sí, 300, perfecto. Si por acá circulan 300, ¿sí? ¿Cuánto va a circular por el secundario? 0,5. 0,5, ¿sí? Está bien. En este caso la conexión es simple porque es IN0 y IN0. Entonces, yo tengo que tener los 0,5 de la fase R van a estar en fase con los 0,5 de la fase R de tanto 132 como 100-500. Entonces, esta protección básicamente no tiene que hacer nada. Agarra los dos valores, los suma y listo, ¿sí? Pero cuando tengo grupos de conexiones raros, ¿sí? Eso ocurre en estaciones de 132 a 13, que tengo estrellas triángulo con IN de 5, IN de 11, puedo tener conexiones raras, se empieza no a complejizar, porque la configuración de esto es muy fácil, uno hace doble clic y dice el grupo de conexiones IN de 5, listo. El TI de 500 es de 601, el TI de 132 es 2001, la relación de transformadores de 500 a 138, listo, lo resuelve, ¿sí? La protección lo hace solo, pero internamente lo que está haciendo es toda la matemática de descomponer fasorialmente y transportar esta corriente al lado de 500 para poder sumarla y compararla. ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver antes que se nos lleve el fin del tiempo. Algunos videos. No son muy largos, no son los mejores, pero es algo. Fíjense, esto que tenemos acá es una doble acometida de 500 kilovolts, que están viendo ahí, son dos líneas. Fíjense. No puedo parar. Bueno, no le puedo hacer pausa, no sé por qué, si es porque... Ahí le puedo hacer pausa. Un segundo a ver si lo puedo abrir con otro programa. Le cuesta el Zoom streamear video. ¿Ven algo ahí? Está todo movido. Yo veo una mancha verde. Yo igual. Vamos a volver a esto entonces. ¿Ahí ven cómo se va moviendo? Sí, se va viendo. Bien, ¿alcanzan a ver el movimiento fluido? Voy a ir para atrás. ¿Alcanzan a ver? Ahí están viendo, ¿qué están viendo ahí? ¿Están viendo la cometida de la línea? ¿Que se está empezando a mover? Sí, la cometida. Fíjense, ¿qué tienen primero? Los descargadores, 6 descargadores, pues son 3 fases para cada cometida, ¿sí? Luego fíjense que hay 2 juegos de 2 bobinas ondas portadoras, ¿lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Ahí retrocede de nuevo. No puedo poner pausa, cada vez que pongo pausa se traba el reproductor. Ahí están los descargadores y pueden ver, fíjense, 2 bobinas altas para la línea que está atrás y 2 bobinas de onda portadora más cortas que son las que están de este lado.
pues son distintos fabricantes nada más. ¿Sí? Después fíjense que la línea de entrada de izquierda tiene como esos muros para llama, ¿sí? Y todos esos equipos, que eso debe ser alguna reserva para instalar un campo de reactor de línea, ¿sí? Y la línea que está a la derecha, digamos, la más cerca del dron, no tiene reactor de línea directamente, ¿sí? Pasa al antenado derecho, ¿sí? ¿Pueden ver esa diferencia entre la dos cometida de línea? Sí. ¿Sí? Bien. A ver si hace algo más. No siquiera puedo adelantar, así que no. Bien, fíjense cómo se ven los tres pórticos de las antenas, ¿no? Pueden ver el pórtico del primero, el del medio y el último. Son los tres pórticos que mantienen el antenado que circula por arriba, que va a ser el que nos va a hacer las bajadas a cada acople. A ver si tengo otro más de esta misma estación. ¿Usted tiene Google Chrome? Sí, ¿por qué? Porque si arrastra el video a una pestaña de Google Chrome, capaz que lo pueda parar. No, pero no, es el video. Fíjense, este anda bastante mejor. ¿Este lo ven mejor? Este por lo menos le puedo poner play y pausa. Sí, se ve mejor. ¿Lo ve mejor este? Fíjense, esta creo que es la estación Santiago del Estero. Se parece por lo menos, ¿no? Las estaciones transformadoras en Argentina son todas muy iguales, por varios motivos. Es algo que se quiere, recuerden que tener el mismo criterio es algo deseado, porque los operadores son las mismas, la empresa es la misma, y otro porque las contratistas que hacen, las constructoras que hacen tipo de estaciones son pocas, y cada vez que hacen estaciones se copian la ingeniería de la última estación, entonces construyen siempre lo mismo. Entonces es medio difícil saber qué estación es viendo una foto. Pareciera Santiago del Estero, pero puede ser, no sé, Santo Tomé en Santa Fe. Tiene los mismos campos que Santiago del Estero, me parece que es Santiago del Estero. Sí, volvamos al principio. Pueden ver, fíjense, pueden ver que al fondo a la izquierda está la playa de 132 kV, la alcanzan a ver, que está transversal a la de 500. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Fíjense en que entre medio de la playa de 132 y de 500, ¿el mouse lo ven también? ¿El cursor? Sí. Bien. Fíjense que ahí no estoy. Acá que tengo 4 reactores de barra. ¿Sí? Son 3 reactores más la reserva. Y ahí tengo los 4 transformadores. ¿Está bien? Entonces, este campo que tengo acá de 500 kV es el reactor de barra. De este lado, fíjense que en este sector como que no hay equipos. Eso que no hay equipos significa que es un campo incompleto de reserva. ¿Sí? Y en el campo de al lado tengo la cometida del transformador acá, ¿sí? Y de este otro lado de 132 tengo la salida de línea. No se alcanza a ver acá, penita, se puede ver el antenado de la línea del hilo de guardia, y acá pueden ver las 3 fases de la línea. Sí, se ven los aisladores. ¿Sí? Y fíjense cómo se ve un pórtico, 2 pórticos, 3 pórticos. Sí, son los 3 pórticos altos que mantienen el antenado. El antenado que pasa por acá arriba acuérdense que son las acometidas, no las barras. ¿Sí? Las barras están al medio y voy a pausar un poquito. Si se alcanzan a ver como un reflejo ahí en un aluminio, esas son las barras son rígidas. ¿Sí? Vamos a ver este otro. Esta sí es Santiago del Estero. Es la misma, sí es Santiago del Estero. Fíjense cómo acá se ve un poco mejor las acometidas de las líneas de 132 kV, ¿sí? Los campos de salida de línea, fíjense, 1, 2, 3, 4, que son los mismos que estamos viendo acá. Fíjense que acá tenemos, fíjense, el acople a la izquierda, 2 campos futuro, transformador, 2 campos de línea, 2 campos futuro, 2 campos de línea. Si nos vamos a la foto, acá tenemos el acople, 2 campos futuro, la cometida del trafo, 2 campos de línea, 2 campos futuro, 2 campos de línea. ¿Sí? En este caso, sí, el antenado que pasa por arriba son las barras. ¿Sí? Barra A, barra B. En el caso de 132 kV. ¿Sí? Fíjense, ya tenemos los reactores. 3 reactores, no hay de reserva. Les mentí cuando dije que había 4. Los 4 transformadores, ahí sí tenemos reserva. ¿Sí? Fíjense cómo el campo de reactor
¿Qué ven en el campo de reactor acá que no hay en el campo de transformador? ¿Qué hay distinto así que se ve rápido? ¿Qué equipo? Fíjense, arrancamos acá. ¿Interruptores? Interruptores, exacto. Sí, arranquemos acá, fíjense. Descargadores. Todos tienen descargadores, ¿sí? Seguimos acá. ¿Qué hay acá? Seccionador de puesta a tierra. Todos tienen seccionador de puesta a tierra. Seguimos uno más. Acá en transformador tengo como si fuese un aislador soporte, ¿sí? Eso simplemente es una base con un aislador soporte, nada más. Y en el reactor que tengo, interruptores. ¿Los ven? Sí. ¿Sí? Después ya empiezo a tener el seccionador de acometida y todo lo demás. ¿Por qué el reactor tiene interruptor y el trafo no? Porque en el reactor lo metemos y sacamos el sistema. Según la condición de carga. Exacto, como el reactor se va a maniobrar muchas veces al día, tiene su propio interruptor, porque yo recuerden que nunca quiero perder el lazo. Acá tengo un lazo, un círculo cerrado, ¿sí? Que lo quiero tener siempre cerrado. Si yo no tengo este interruptor, tengo que romper el lazo, abrir el seccionador, cerrar el lazo. Y eso no es algo deseado, entonces tengo mi interruptor maniobrable para el reactor, ¿sí? Fíjense cómo ahora sí bajo un poquito, ahí paramos. Tenemos el primer pórtico, el pórtico del medio y el antenado, ¿sí? El antenado por acá, la conexión del seccionador de acometida va a subir por el pórtico, va a ir por este antenado, ¿sí? Y va a bajar acá, pum, en el medio, ¿sí? Una vez que baja en el medio, pasamos seccionador, TI, tenemos acá el interruptor, el otro TI, seccionador de barras y acá están las 3 barras. ¿Pueden ver las 3 barras rígidas? Ahí. ¿Se alcanzan a ver? ¿Sí? Seguimos girando. Fíjense cómo acá van a ver la bajada. Justo ahí. Se me pasó. Acá ven que está la calle central y se ve arriba como la bajada del antenado baja hacia el interruptor de barra, hacia el interruptor de barra, una barra, y por otro lado hacia el interruptor de acople. ¿Sí? El interruptor de acople está siempre situado justo abajo del pórtico central, ¿sí? Seguimos de este lado. El campo, el que más cerca, fíjense que está vacío porque está en campo futuro, pero si miramos el de atrás tenemos el TI y acá podemos ver arriba de la calle de nuevo la acometida de la línea hacia el interruptor de acople y la acometida de la línea hacia el interruptor de barras y luego hacia el otro juego de barras, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Que es básicamente muy parecido a lo que veíamos en el funcional, ¿sí? Tenemos la acometida de línea que bajaba a la mitad de la calle, pumba, por el antenado superior, interruptor una barra, interruptor de acople. Y la trafo igual, por el antenado superior y bajaba arriba de la calle a la mitad. Interruptor de barra, interruptor de acople. ¿Sí? Vamos a ver si tengo alguno más. Creo que tengo uno cortito de Seiza. A ver esto, ¿qué es esto? Esto es una estación de 132. Pero no está muy bueno el video. Lo que tiene interesante acá es que hay se está haciendo un trabajo de TCT en el momento que se filmó el video y por eso se filmó. Pero no está en ese, está en este, creo. Acá. Pueden ver el trabajo de TCT, fíjense cómo está todo el armado del andamio con aisladores soportes, todo el personal con protección, ¿sí? Utilizando pértigas de protección, pero todo esto es trabajo con tensión, ¿sí? TCT es trabajo con tensión, sí. Y tengo que está bueno para que vean la diferencia. Fíjense esta estación transformadora, ¿qué pueden decir a simple vista? Comparado con el video que vimos recién de Santiago del Estero. ¿Qué pueden decir de esta estación transformadora? ¿Cómo está la condición, el estado de los equipos, de todo? Desordenado. Un desastre. Sí, bastante deteriorado. Esta es ET6, es una estación transformadora más grande de nuestro país, tiene 60 años y infinitas obras, infinitas contratistas han pasado por esta estación transformadora y cuando pasa eso, el resultado siempre es un desastre, ¿sí? En este caso lo que se está filmando es, voy a volver atrás un poquito, puse pausa ahí, fíjense que lo que están viendo a la derecha, este pórtico de acá es un antenado de 500 kV que cruza este pórtico que está acá y de acá se hace la conexión. Fíjense que acá hay 3
fases de transformadores, y esto es un banco trifásico de transformadores monofásicos. Entonces acá están las conexiones de 500 kilovolts, y del otro lado salen la de 220, ¿sí? Que son estas que están acá, y van a esta playa que están viendo acá a la izquierda, que esto es 220 kilovolts, ¿sí? Y como todo transformador, ¿cómo es el esquema en 500 kilovolts? ¿Cómo es la conexión de las fases? ¿Cómo conectábamos las 3 fases en 500 kilovolts? Estrella. Estrella, ¿sí? ¿Y cómo conectamos en 220 Bien. kilovolts? También. También en estrella. Entonces, ¿qué le falta al transformador para que funcione bien? Centro, estrella. Neutro. Un terciario en triángulo, ¿sí? Sí. En este caso, el terciario es 132 kilovolts, y esas zanjas que están viendo ahí son 132 kilovolts, ¿sí? Eso que están viendo ahí. El cable no está tendido todavía, pero las zanjas están abiertas. Creo que no está tendido, no está tendido. Fíjense que esta obra lo que se hizo, fíjense que creo que voy un poquito más a la derecha ahora el video. Fíjense que acá a la derecha que hay otro transformador, ¿lo pueden ver? Sí. Un poco más chico. Sí. ¿Sí? Sí. Es más chico en tamaño, pero igual en potencia. Esto es un banco trifásico de 800 MVA, o sea, son 267 MVA por cada fase. Este transformador ya está viejo, perdiendo aceite, está destruido, no tiene más confiabilidad ni uso, entonces lo que está haciendo es reemplazándolo por uno nuevo, ¿sí? Pero como obviamente uno no puede llegar a la estación de Seiza, que es el centro del país, y decir, bueno, este trafo está viejo y a mí la obra me va a llevar 2 años y medio. Indispongo el transformador 2 años y medio, lo saco, vengo, traigo uno nuevo y lo pongo a funcionar. No le puedo sacar 800 MVA de transformación a una estación transformadora como la de Seiza por 2 años. Entonces lo que hay que hacer es construir el banco transformador en otro lugar. Este banco está en servicio, trabajando, ¿sí? Y una vez que esta obra está toda lista y está todo probado, lo que se pueda, para entrar en servicio, lo que se hace es un cambio de antenado. La conexión de 500 kilovolts se ejecuta hasta este transformador y o sea, básicamente los equipos de maniobra que se vinculaban a este trafo de 500, ahora se vinculan a este trafo de 500. Y la de 220 se vincula en vez de este trafo de 500 a este otro. Se mueven las acometidas, ¿sí? Y se cambian todos los disparos. Y todo ese trabajo de cambio de acometidas se puede hacer en un país ordenado, con todo perfecto, digamos, en un país distinto al nuestro, se podría llegar a ejecutar ese trabajo en 7 días, 10 días. En Argentina tomó un mes hacerlo, que no está para nada mal, pero se podría haber hecho en menos. Pero el problema es, siempre hay muchas contratistas metidas entre medio, mucha gente que tiene retrasos en los pagos, entonces dice que va a ir, pero después no va para reclamar que le paguen la plata, porque si no... supongamos, el que montó el cable, nunca le pagaron el montaje del cable, pero tenía que ir a hacer un ensayo en la punta, digamos, la punta que es básicamente el terminal, que se tiene que poner. Le faltó hacer el ensayo y nunca fue a hacer el ensayo porque como le debían plata el montaje, no fue a trabajar más y se postergó 15 días más hasta que le pagaron, el tipo fue a hacer el ensayo y bueno, esas complicaciones pasan. Pero es un trabajo mucho más simple mover... perdón, no es más simple, es más complicado hacer esto que tirar el trafo, sacarlo y ponerlo nuevo, pero te indispone la máquina mucho menos tiempo, ¿sí? Y acá no sé si va a alcanzar a ver, estación transformadora tiene, como está muy centro el nodo de carga, acá las líneas son cortas. ¿Qué pasa cuando las líneas son cortas? ¿Qué fenómeno prevalece? ¿Qué fenómeno eléctrico prevalece en líneas cortas? O mejor dicho, ¿qué fenómeno prevalece en líneas largas? Larga, ¿Qué prevalece, perdón? En líneas largas, capacitivo. Bien, ¿y qué poníamos nosotros para compensar eso? Reactores. Reactores, bien. Si acá estamos en el centro de carga, las líneas están siempre cargadas al 100% y encima son cortas, ¿cómo va a ser el fenómeno? ¿Capacitivo o inductivo? Inductivo. Eso, entonces, ¿qué voy a tener que poner yo para compensar? Capacitores, bien. En esta transformadora no hay capacitores, lo que hay son compensadores síncronos capacitivos, que son básicamente motores que giran en vacío y a la excitación se la pone de tal forma de que siempre esté ubicada en la condición de capacitor, ¿sí? ¿Recuerdan eso en máquina 2 cuando eran máquinas síncronas con Miotti? Sí. Que tenían eso. Yo creo que sí se va a ver, porque este video se tomó
pura y exclusivamente para retratar la traza del cable de 132 kV. Y si algún día tienen que hacer un pozo, saber en dónde no tienen que hacer un pozo, básicamente. Claro. Entonces, fíjense que estamos viendo toda la traza y vamos a llegar al final. Ahí está, ¿ven ese tubo blanco que está tirado a un costado? ¿Sí? Estamos llegando. Ya llegamos. Ahí llegamos. ¿Sí? Fíjense cómo está. Donde termina la zanja, hay como una especie de playita de maniobras. ¿La acaban de ver? ¿Sí? Esta es la cometida del cable subterráneo a una cometida aérea que pasa una transición a una GIS. ¿Ven esos caños? Todo eso es una GIS de 132 kV, vieja. ¿Cómo saben ustedes que es una GIS vieja? ¿Cómo sé yo que es una GIS vieja? Es de 132 kV. ¿Ustedes vieron la GIS? ¿Por el tamaño? Muy grande, ¿o qué? Muy grande, ¿y qué más? ¿Vieron alguna GIS de 132 kV? Calazán. Calazán. Sí, fuimos. ¿Y cómo era? ¿Cuántos tubos había? Uno solo. Uno solo, y las 3 fases estaban ahí adentro. Claro. Y acá hay un tubo por cada fase, ¿sí? Esto porque la GIS es vieja y tiene otro sistema de presión y otro sistema más viejo, no se podía meter todo junto en un solo tubo, básicamente. Fíjense que lo que hay acá es una GIS que básicamente se divide hacia 2 compensadores síncronos. O sea, acá a la izquierda hay uno y a la derecha otro, que son esos tubos blancos que ven como si fueran esos tanques, cilindros. Sí. En realidad eso es simplemente un motor gigante que gira en vacío. Nada más. Y adentro de ese edificio que están viendo, ahí está la excitación y el sistema de control y protección de todo esto. ¿Sí? Que es básicamente una excitación que en función de cómo vos retrases la onda, va a estar funcionando como capacitor o como inductivo. ¿Sí? Lo bueno de esto es que uno puede compensar exactamente el valor que uno quiera. ¿Sí? Uno puede situar ese compensador síncrono que funcione como inductor o como capacitor, compensando más o menos en función del rango de la curva de capabilidad que tiene. ¿Sí? Si recuerdan eso de Miotti, pueden hacer lo que quieran con esos equipos. Eso es mucho. No recuerdo. La verdad no recuerdo. No tengo idea. Pero a diferencia de un reactor, un banco de capacitor, ahí solamente te manejas por saltos. ¿Sí? O sea, ¿conectás el reactor o no lo conectás? O sea, ¿ponés 30 megas o no los ponés? Un banco de capacitor es lo mismo. Podés presentar varios saltos, ¿no? E ir agregando más módulos, pero siempre es discreto. Con un compensador síncrono puedes hacer un perfil continuo de compensación de potencia reactiva. ¿Sí? Bueno, estamos en hora, chicos. Si alguien tiene alguna consulta y se quiere quedar unos minutos para responder, no hay problema. Los demás ya están liberados. Clase que viene seguimos con TP14, que sigue lo va a dictar Martínez. Bueno. No, por mí no. Está perfecto. Bueno. Bueno,